Bienvenidos de nuevo al aula virtual. Vamos a continuar con el estudio del título tercero de la Constitución, de las Cortes Generales, viendo en este vídeo el capítulo segundo, sobre la elaboración de las leyes, con el cual comenzamos y uno de los más importantes de toda la Constitución, y el capítulo 3, sobre los tratados internacionales. Empezamos pues viendo en el artículo 81 las leyes orgánicas, que a diferencia de las leyes ordinarias, son un tipo especial de ley que regula materias especialmente importantes. Así, vemos que son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los estatutos de autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución. En el apartado 2, la aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta del Congreso. Las leyes orgánicas deben ser aprobadas por mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, pero importante, esta mayoría absoluta únicamente se exige en el Congreso de los Diputados, no en el Senado. También debemos tener claro que una ley no se convierte en orgánica por el mero hecho de que el Congreso de los Diputados la apruebe por mayoría absoluta, sino que lo que determina que una ley sea orgánica es la materia que está regulando, siendo dicha mayoría absoluta un requisito para su aprobación. Esto es lo que conocemos como materias con reserva de ley orgánica, que evidentemente van a ser temas de especial trascendencia. Preguntas del tipo indique cuál de estas materias deberá regularse mediante ley orgánica son una de las más típicas en los exámenes. Además de las que acabamos de ver, irán apareciendo a lo largo de la Constitución muchas materias o aspectos concretos que se regulan por ley orgánica, por lo que os dejamos un listado completo con todas las materias que tienen reserva de ley orgánica. Y vamos a estudiar, a continuación, una serie de normas especiales que son aprobadas por el Gobierno de la Nación, pero que sin embargo van a tener rango de ley. Recordemos que el Poder Legislativo, formado por las Cortes, tiene como principal función elaborar las leyes, ya sean ordinarias u orgánicas, mientras que el Poder Ejecutivo, representado por el Gobierno, tiene funciones políticas y administrativas, y solo puede elaborar reglamentos, que son normas de rango inferior a la ley. Pues bien, hay dos casos en los que esta separación de funciones se difumina: los decretos legislativos, por delegación de las Cortes en el Gobierno de la facultad de dictar dichas normas, y los decretos leyes, en los que por razones de urgencia y necesidad, el Gobierno dicta provisionalmente estas normas, que posteriormente deberán ser ratificadas por las Cortes. Ambas son normas aprobadas por el Gobierno, pero con rango de ley. Vamos a ver la primera de ellas, los decretos legislativos, recogidos en los artículos del 82 al 85. Así nos dice el artículo 82 que las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias determinadas no incluidas en el artículo anterior. El primer dato que debemos retener es que el Gobierno va a poder aprobar normas con rango de ley porque las Cortes le delegan esta función, siempre que se trate de materias que no tengan reserva de ley orgánica. Como veremos después, estas normas con rango de ley aprobadas por el Gobierno, gracias a esta delegación de las Cortes, se van a denominar decretos legislativos. A su vez, esta delegación podrá hacerse de dos formas, según cuál sea el objetivo de dicha delegación, tal como vemos en el siguiente apartado. La delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley de bases, cuando su objeto sea la formación de textos articulados, o por una ley ordinaria, cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo. Así pues, solo nos vamos a encontrar estos dos supuestos: leyes de bases, cuando las Cortes deleguen en el Gobierno la creación de nuevas normas con rango de ley, que es lo que quiere decir la formación de textos articulados, o bien mediante leyes ordinarias de delegación, cuando el objetivo sea solo refundir varias leyes o textos normativos en uno solo, no generando esto legislación nueva,
sino solo refundiendo la ya existente. En ambos casos, esta delegación va a ser lo más concreta posible, tanto en su objetivo como en su temporalidad, tal como vemos en el siguiente apartado. La delegación legislativa habrá de otorgarse al Gobierno de forma expresa para materia concreta y con fijación del plazo para su ejercicio. La delegación se agota por el uso que de ella haga el Gobierno, mediante la publicación de la norma correspondiente. Es decir, que una vez se ha llevado a cabo la norma, dicha delegación deja de existir. Y no podrá entenderse concedida de modo implícito o por tiempo indeterminado. Y dentro de ambas posibilidades, lógicamente las leyes de bases van a ser mucho más restrictivas, pues con ellas se está otorgando la capacidad al Poder Ejecutivo, el Gobierno, de actuar como poder legislativo, creando normas legales nuevas. Por tanto, el apartado 4 nos dice que las leyes de bases delimitarán con precisión el objeto y alcance de la delegación legislativa y los principios y criterios que han de seguirse en su ejercicio. Por el contrario, las leyes ordinarias de delegación para la formación de textos refundidos, al no generar nada nuevo, son menos restrictivas, y nos dice el apartado 5 que la autorización para refundir textos legales determinará el ámbito normativo, especificando si se circunscribe a la mera formulación de un texto único o si se incluye la de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que han de ser refundidos. Por último, respecto a las leyes de bases, vemos en el artículo 83 que las leyes de bases no podrán, en ningún caso, autorizar la modificación de la propia ley de bases o facultar para dictar normas con carácter retroactivo. Y en el artículo 85, como ya habíamos comentado, el nombre que dichas disposiciones tienen. Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada recibirán el título de decretos legislativos. Ojo, porque una vez sancionados y promulgados por el Rey, pasan a tomar el nombre de Real Decreto Legislativo, como veis en este ejemplo, del Real Decreto Legislativo por el que se aprueba, en este caso, el texto refundido de la Ley de Tráfico. Antes de continuar, vamos a repasar y sintetizar los conceptos que acabamos de ver. Las leyes de delegación, como su nombre indica, surgen de las Cortes Generales y delegan en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley, con las limitaciones que hemos visto. Deben ser expresas para una materia concreta y nunca si dicha materia tiene reserva de ley orgánica y además en un plazo determinado. Estas leyes de delegación pueden tomar dos formas: leyes de bases o leyes ordinarias de delegación. Las leyes de bases delimitan con precisión el objeto, alcance y criterios a seguir por el Gobierno, para que éste genere un texto articulado, es decir, una nueva norma con rango de ley que regule dicha materia. Por su parte, las leyes ordinarias de delegación determinan el ámbito normativo para que el Gobierno genere un texto refundido, empleando la normativa ya existente y sin generar nada nuevo. Ambos productos de dicha delegación, elaborados por el Gobierno, reciben el nombre de decretos legislativos. Ojo, porque esto es legislación delegada, pues es el producto de la delegación de las Cortes en el Gobierno de dicha potestad. Tened cuidado, porque son típicas las preguntas intentando confundirnos al preguntar cuáles son las leyes de delegación, que lo son las leyes de bases y las leyes ordinarias de delegación, y cuál es legislación delegada, que solo lo son los decretos legislativos, que os recuerdo también nos pueden aparecer como reales decretos legislativos una vez han sido publicados. Y pasamos a ver en el siguiente artículo, el 86, la otra posibilidad por la cual el Gobierno, aun siendo el Poder Ejecutivo, va a poder dictar normas con rango de ley, los decretos leyes. Estos son muy habituales y resultan mucho más fáciles de entender, pero es importante no confundirlos con los decretos legislativos.
La principal diferencia entre ambos tipos de normas es que para que el Gobierno pueda aprobar un decreto legislativo, necesita que previamente las Cortes le autoricen mediante una ley. Y por el contrario, para que el Gobierno pueda aprobar un decreto ley, únicamente debe alegar circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad, sin que sea necesario ningún permiso ni delegación previa de las Cortes Generales. Vamos a verlo en el artículo. En el caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de decretos leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el título 1, al régimen de las comunidades autónomas, ni al derecho electoral general. Tened en cuenta que, al igual que hemos visto para los decretos legislativos, los decretos leyes también adquieren el prefijo real al ser sancionados y promulgados por el Rey, pasando a denominarse Real Decreto Ley, tal como vemos en este ejemplo, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. Además, no debéis dejar de apuntaros que este listado de materias que no pueden regularse mediante decretos leyes, aunque no lo diga explícitamente este artículo, hay que sumar el resto de materias con reserva de ley orgánica, que ya hemos visto requieren siempre de la mayoría absoluta del Congreso para ser aprobadas, y los presupuestos generales del Estado, que son una facultad exclusiva de las Cortes Generales y que veremos con posterioridad en el título 7. Y continuamos en el apartado 2, que nos dice que los decretos leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados, en el plazo de los 30 días siguientes a su promulgación. El Congreso habrá de pronunciarse expresamente dentro de dicho plazo sobre su convalidación o derogación. De aquí tenéis que tener clarísimo que es el Congreso, no las Cortes, el que lo convalida y deroga, y que el plazo máximo es de 30 días. Y además, que durante el plazo establecido en el apartado anterior, las Cortes podrán tramitarlos como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia. Es decir, que aparece una tercera opción dentro de esos 30 días, reconvertirlo y tramitarlo como proyecto de ley por procedimiento de urgencia. Así pues, a modo de resumen, de los decretos ley, lo que tenemos que saber es que manan directamente del Gobierno, por razones de extraordinaria y urgente necesidad, sin necesidad de recibir ninguna delegación. Son disposiciones legislativas de carácter provisional, pues en el plazo de 30 días desde su promulgación, el Congreso debe pronunciarse sobre si lo deroga, lo convalida o lo tramita como proyecto de ley por procedimiento de urgencia, para que finalmente se convierta en una ley. Y por último, que estos decretos leyes no pueden regular ni a las instituciones básicas del Estado, ni los derechos, deberes y libertades del capítulo 2 del título primero. Os recuerdo, artículos del 14 al 38. Ni lo que respecta a las comunidades autónomas, ni tampoco al derecho electoral general. Tampoco, como hemos señalado, a las materias con reserva de ley orgánica, ni a los presupuestos generales del Estado. Es importantísimo que no confundáis los decretos legislativos con los decretos leyes, especialmente si los encontráis recogidos como Real Decreto Legislativo o Real Decreto Ley, y con los decretos sin apellido, como este que veis de ejemplo, por el cual se declaró el estado de alarma por la crisis sanitaria del COVID-19, y que son las disposiciones habituales que emanan del Gobierno, con rango de reglamento, no de ley, y que también adquieren el prefijo real al ser publicadas. Así que, en resumen, no hay que confundir, aunque todos manen del Gobierno, el decreto legislativo o Real Decreto Legislativo, que es legislación delegada con rango de ley, el decreto ley o Real Decreto Ley, que son las disposiciones provisionales por razones de urgencia y que también tienen rango de ley, con finalmente
el decreto o el Real Decreto sin apellido, que son las disposiciones habituales que genera el Gobierno para ejecutar lo dispuesto en las leyes y que tienen rango de reglamento. Y ahora sí, pasamos a ver concretamente cómo se va a proceder para elaborar las leyes, que es lo más importante de este título y de lo más preguntado en las oposiciones. Empezamos viendo en el artículo 87 a quién corresponde la iniciativa legislativa. Esto es, quién va a poder presentar proyectos o propuestas para que se conviertan en leyes. La iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado, de acuerdo con la Constitución y los reglamentos de las cámaras. Los tres pueden presentar dicha iniciativa, aunque posteriormente veremos que de forma diferente. De hecho, se recoge en estos reglamentos de las cámaras que deberán presentar la iniciativa un número mínimo de 15 diputados del Congreso o 25 senadores. Además de ellos, también pueden presentar iniciativa legislativa, en el apartado 2, las asambleas de las comunidades autónomas, que podrán solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley o remitir una proposición de ley. Es decir, que podrán optar o bien por pedirle al Gobierno que elabore un proyecto de ley, o bien elaborar ellas mismas y remitir al Congreso una proposición de ley. Fijaros en que son dos conceptos parecidos, pero no iguales, pues de hecho el Gobierno es el único que puede presentar directamente proyectos de ley, mientras que el resto de iniciativas legislativas lo que propondrán serán proposiciones de ley. Posteriormente explicaremos la diferencia, pero es importante que lo tengáis claros desde ahora. Y por último, el apartado 3 recoge la última posibilidad de iniciativa legislativa, la iniciativa popular. Una ley orgánica regulará las formas de ejercicio y requisitos de la iniciativa popular para la presentación de proposiciones de ley. En todo caso, se exigirán no menos de 500.000 firmas acreditadas. No procederá dicha iniciativa en materias propias de ley orgánica, tributarias o de carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia. Fijaros también en que la iniciativa popular es el único caso en el que se limitan los temas sobre los que se puede presentar la proposición de ley, por ser temas de especial trascendencia. Las materias con reserva de ley orgánica, tributarias o internacionales y la prerrogativa de gracia. A continuación, vamos a ver la diferencia en cuanto a los proyectos y proposiciones de ley. Nos dice el artículo 88 que los proyectos de ley serán aprobados en Consejo de Ministros, que los someterá al Congreso. El Consejo de Ministros es el nombre que recibe el Gobierno cuando se reúne al completo, es decir, el presidente del Gobierno, los vicepresidentes y todos los ministros. Pues bien, es muy importante que recordéis literalmente que los proyectos de ley son aprobados siempre en Consejo de Ministros, pues esto ha sido bastante preguntado. Y además, que una vez aprobados, se someterán directamente al Congreso para su debate y votación. Sin embargo, vemos en el artículo 89 que la tramitación de las proposiciones de ley se regulará por los reglamentos de las cámaras, sin que la prioridad debida a los proyectos de ley impida el ejercicio de la iniciativa legislativa. Es decir, que según dichos reglamentos de las cámaras, requerirán previamente ser tomados en consideración para decidir si se continúa con su tramitación. Destacaros también que, como acabamos de ver, los proyectos de ley tienen prioridad sobre las propuestas, aunque esta prioridad no podrá ser tal que impida la iniciativa legislativa de las mismas. A continuación, los artículos 90 y 91 recogen el resto del procedimiento. Vamos a verlo primero en el artículo y luego lo apoyaremos con un esquema. Aprobado un proyecto de ley ordinaria u orgánica por el Congreso de los Diputados, su presidente dará inmediata cuenta del mismo al presidente del Senado, el cual lo someterá a la deliberación de éste. El Senado, en el plazo de 2 meses, puede oponer su veto o introducir enmiendas al mismo. El veto deberá ser aprobado por mayoría absoluta.
el proyecto no podrá ser sometido al rey para sanción sin que el Congreso ratifique por mayoría absoluta, en caso de veto, el texto inicial, o por mayoría simple, una vez transcurridos 2 meses desde la interposición del mismo, o se pronuncie sobre las enmiendas, aceptándolas o no, por mayoría simple. Y finalmente, el plazo de 2 meses de que el Senado dispone para vetar o enmendar el proyecto se reducirá al de 20 días naturales en los proyectos declarados urgentes. De este artículo, importantísimo recordar el plazo de 2 meses del que dispone el Senado para vetar o presentar enmiendas al proyecto de ley, así como que en el caso de tramitarse el proyecto de urgencia, que como hemos visto puede ocurrir por ejemplo en el caso de los decretos ley, este plazo se reducirá a 20 días naturales, no hábiles. Y por último, una vez aprobadas, vemos en el artículo 91 que el rey sancionará en el plazo de 15 días las leyes aprobadas por las Cortes Generales y las promulgará y ordenará su inmediata publicación. Esta es una de las funciones del rey que ya vimos en el título 2. Ya lo comentamos entonces, pero aquí es donde aparece ese plazo de 15 días para sancionar y promulgar las leyes. Este plazo, por cierto, también ha sido muy preguntado. Como acabáis de ver, el procedimiento en sí resulta bastante complicado de entender mediante la lectura del artículo, así que vamos a volver a comentarlo siguiendo un esquema. En primer lugar, la iniciativa legislativa hemos visto que puede llevarla a cabo el Gobierno, que en Consejo de Ministros, muy importante esto, aprueba los proyectos de ley, o bien el Congreso, con un mínimo de 15 diputados, el Senado, con un mínimo de 25 senadores, las asambleas de las comunidades autónomas, que son sus parlamentos autonómicos, o la iniciativa popular, con un mínimo de 500.000 firmas. Todos ellos presentan propuestas de ley. La iniciativa popular, además, recordemos, no podrá presentar estas propuestas para materias reservas de ley orgánica, tributarias, internacionales o la prerrogativa de gracia. Una vez tomadas en consideración y aprobadas las propuestas de ley, al igual que los proyectos, se presentan al Congreso para su votación. Previamente a la misma, hay un plazo para que los diputados puedan presentar enmiendas, es decir, expresar su disconformidad, bien a la totalidad del proyecto o bien a parte del mismo, abriéndose la posibilidad de sustituir parte de la futura ley, elaborar un nuevo texto o directamente rechazarlo. Finalmente, tras este plazo de enmiendas, el proyecto final de ley se somete a votación del Congreso, quedando aprobado por mayoría simple para las leyes normales o, recordamos, mediante mayoría absoluta en el caso de las leyes orgánicas. Una vez aprobado el proyecto por el Congreso, se remite al Senado, el cual dispondrá de un plazo de 2 meses o solo 20 días naturales para los proyectos tramitados de urgencia para aprobar el proyecto directamente, presentar enmiendas que serán debatidas en el Congreso o vetar el proyecto, esto es, rechazarlo, lo cual tendrá que hacer mediante mayoría absoluta. En el caso de que se presente el veto del Senado, el Congreso podrá ratificar igualmente el texto inicial, eso sí, necesitando ahora de mayoría absoluta para ello, o dejar pasar un plazo de 2 meses para poder igualmente aprobarlo por mayoría simple. Por lo que vemos que el Senado únicamente podrá dificultar, pero nunca impedir que finalmente se apruebe una ley. Y como último trámite, una vez aprobado el proyecto por las Cortes, el rey deberá proceder a promulgar y sancionar la ley, para lo cual dispondrá de un plazo de 15 días y ordenará su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Y finalizamos este capítulo con el artículo 92, el cual recoge que las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos. No hay que confundir este referéndum consultivo con el referéndum de ratificación que veremos en el título 10, cuando hablemos de la reforma de la Constitución, ya que el resultado de este referéndum consultivo no es vinculante, sino, como su nombre indica, solo es consultivo, al contrario que el de ratificación,
cuyo resultado positivo es requisito para poder aprobar dicha reforma. Sin embargo, lo más importante y preguntado respecto al referéndum lo vemos en el apartado 2. El referéndum será convocado por el Rey, mediante propuesta del presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados. Como podéis imaginar, las preguntas típicas son ¿quién convoca el referéndum?, ¿quién propone el referéndum? Y ¿quién autoriza el referéndum?, que son el Rey, el Gobierno y el Congreso respectivamente. Y por último, importante de recordar que una ley orgánica regulará las condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de referéndum previstas en esta Constitución. Y finalizamos este vídeo y este título con el capítulo 3, bastante breve, sobre los tratados internacionales. A grosso modo, vamos a ver que hay 3 tipos de tratados internacionales: los que requieren de autorización por las Cortes mediante ley orgánica, los que requieren de autorización de las Cortes pero sin requerir de ley orgánica, y los que no requieren de autorización de las Cortes, sino solo de que el Gobierno se lo comunique. Vamos a ver el primero de ellos en el artículo 93. Mediante ley orgánica se podrá autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. Es decir, que si el tratado da la potestad de ejercer competencias constitucionales, requerirá de una ley orgánica, pues como podéis comprender, supone ceder parte de la soberanía a un ente internacional. Un ejemplo de ello son los tratados de la Unión Europea, a través de los cuales los Estados miembros ceden parte de su soberanía a la Unión, por ejemplo, sometiéndose a las normas del derecho comunitario, como en esta Ley Orgánica 10/1992, mediante la que se autoriza la ratificación por España del Tratado Consultivo de la Unión Europea, hecho en Maastricht. A continuación, el artículo 94 recoge los otros 2 supuestos. En el apartado 1, los tratados internacionales que no requieren de ley orgánica, pero sí de la aprobación de las Cortes. La prestación del consentimiento de Estado para obligarse por medio de tratados o convenios requerirá la previa autorización de las Cortes Generales en los siguientes casos: tratados de carácter político, tratados o convenios de carácter militar, tratados o convenios que afecten a la integridad territorial del Estado o a los derechos y deberes fundamentales establecidos en el título primero, tratados o convenios que impliquen obligaciones financieras para la hacienda pública y, por último, tratados o convenios que supongan modificación o derogación de alguna ley o exijan medidas legislativas. Os recuerdo, a modo de anotación, que vimos en el título 2 que el Rey manifestaba el consentimiento del Estado para los tratados internacionales. No os confundáis, porque aunque ya lo dijimos entonces, el que presta el consentimiento de Estado, como acabamos de ver, son las Cortes. Y por último, en el apartado 2, vemos que el Congreso y el Senado serán inmediatamente informados de la conclusión de los restantes tratados o convenios. Ante la posibilidad de que un tratado o acuerdo contenga estipulaciones contrarias a la Constitución, el artículo 95 contempla lo siguiente: la celebración de un tratado internacional que contenga estipulaciones contrarias a la Constitución exigirá la previa revisión constitucional, es decir, que supondría la reforma previa de la Constitución para adaptarla, lo que también ocurrió con el Tratado de la Unión Europea, es decir, el Tratado de Maastricht, el cual contenía estipulaciones contrarias al artículo 13.2 de nuestra Constitución, lo que obligó a la revisión de la misma e introducir lo que fue la primera modificación constitucional. Y por último, finalizamos este título 3 con el artículo 96, el cual nos dice que los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones solo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del derecho internacional.
Es decir, que los tratados internacionales pasan a formar parte de nuestro ordenamiento jurídico, siendo aplicables directamente, como de hecho ocurre con los tratados de la Unión Europea. Y con esto finalizamos este segundo vídeo del título 3 de la Constitución Española, sobre las Cortes Generales. Como siempre, os resaltamos lo más importante visto, que ha sido las leyes orgánicas, en especial las materias con reserva de ley orgánica recogidas en el esquema, la delegación legislativa mediante leyes de bases y leyes ordinarias de delegación, los decretos legislativos y los decretos leyes, y por último, pero especialmente importante, el procedimiento para la elaboración de las leyes, respecto a lo recogido en el esquema. Nos vemos en el próximo vídeo.